Hola, estamos de nueva cuenta otra vez aquí en este canal para exponer las clases que están, bueno, basadas en la palabra de Dios y espero que en esta ocasión, bueno, dispongas tu corazón de una manera especial allí para poder disfrutar y sobre todo meditar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Vamos a continuar con la serie El llamado de la mujer a la oración y lo voy a volver otra vez a repetir. No es nada más la mujer llamada a orar, sino también los hombres. Pero aquí pues estamos dando estas clases porque es una serie que se ha denominado así, el llamado de la mujer a la oración, pero es para todos, para hombres y mujeres. Y hoy vamos a estar viendo lo que es la lección número 7 para que usted lo considere. Si no ha visto las otras, se lo recomiendo, por favor, inscríbase en este canal. Allí dele con una manita, con un dedito hacia arriba, dele un me gusta y pues mande esta clase y las otras que están aquí a quienes usted quiera, sus amistades, su familia, qué sé yo. Y pídales por favor que se inscriban para seguir llevando a cabo pues la exposición de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Entonces dijimos que vamos a ir ahora a la lección número 7, pero antes vamos a orar. Ponemos esta clase en tus manos, oh Dios, y que tu Espíritu Santo nos traiga esa sabiduría que necesitamos, esa disposición en nuestras vidas para poder recibir de tu palabra lo que tú quieres seguir haciendo con nosotros, Señor. Aquellas personas que a lo mejor no te conocen, alguien nuevo que va a escuchar por primera vez. Esta clase, Señor, tócale su corazón, tócale allí, Señor, donde esté, y que los deseos de su corazón sean cumplidos, pero sobre todo, Señor, que acepten a Jesús en su corazón como único y suficiente Salvador, que es nuestro pasaporte a la eternidad contigo, lo único que nos puede llevar al Padre, que es Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo, y ponemos esta clase en tus santas y benditas manos. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar en esta clase, en esta lección número 7, vamos a hablar de las decisiones. Uy, 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 qué importante es tomar decisiones. Tenemos que nosotros, ya como creyentes, darnos un tiempo para estar orando y pidiendo la intervención de Dios. Que su Espíritu Santo nos traiga sabiduría porque la necesitamos para cualquier decisión que usted y yo estemos a punto de tomar. Y si la queremos llevar a cabo de buena manera, esta decisión, qué mejor que apoyados de parte de Dios con su palabra. En la Biblia podemos nosotros encontrar varios ejemplos de hombres y mujeres que buscaron el consejo de Dios en oración, pero también podemos nosotros ver personas que ni siquiera se inmutaron a buscar la perfecta voluntad de Dios. Nosotros podemos hacer nuestro recorrido de personas, de grandes personalidades de la palabra del Señor, eh, pues que dijeron, yo voy a hacer las cosas a mi manera sin considerar a Dios, ¿sí? ¿Y cómo le salieron las cosas? Pues muy mal. No tomaron en cuenta a Dios y Dios simplemente los dejó, pues que ellos hicieran lo que bien les pareciera. Dios nos dio, pues, ¿qué les puedo yo decir? Nos dio libertad de pensamiento, libre albedrío. Él no siempre está pendiente a ver como un policía con la macana ahí lista para golpearnos. No, 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 él te deja decidir. ¿Qué le parece si hablamos un poquito de las malas decisiones? Y luego ya en la clase le damos todo la cereza al pastel. ¿De acuerdo? Vamos a ver los personajes de la Biblia que tomaron muy malas decisiones. Vamos a empezar por los primeros, que fueron Adán y Eva. Estos se les dijo, no tienen ustedes
permiso por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Eva fue tentada y decidió desobedecer, perdón. Decidió desobedecer, fue tentada por el diablo, allí representado por la serpiente. Entonces, en esta mala decisión, nosotros como humanidad aprendemos, fíjate nada más, lo que es la entrada del pecado al mundo. Adán y Eva estaban muy bien en el huerto del Edén, tenían todo, estaban perfectos. ¿Y qué pasa? Entra el pecado cuando deciden desobedecer y es una estrepitosa caída, una mala decisión, ¿sí? Otro, otro que decidió muy mal fue el hijo de ellos, Caín, al estar él experimentando envidia con su hermano y cayó en lo peor, en el homicidio. Eran dos hermanos que ofrecían sacrificios a Dios, sin embargo, pues Dios, por su infinita soberanía, Él sabe lo que hace, ofreció Abel el sacrificio que le gustó a Dios y el de Caín no. Entonces aquí esto se llenó de envidia y de celos y Caín decidió matar a su hermano. Una muy mala, terrible decisión, ¿verdad? Moisés, otro de los personajes, eh, impaciencia y desobediencia. Fíjese nada más, Moisés tanto que trabajó allí en el desierto con toda esta gente rebelde que se la hacían cada rato allí de pleito y que por qué esto y que por qué aquello. Bueno, su impaciencia, la impaciencia de Moisés y su desobediencia también ya le impidió conocer la tierra prometida. Fue un líder muy importante en la historia bíblica, ¿verdad? Dios le dijo en una ocasión que hablara a una roca para que saliera agua, pero Moisés estaba ya mortificado, ya estaba impaciente y golpeó la roca 2 veces con su vara. Y como resultado, pues Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Y en esta lección podemos aprender de esto que es la importancia de la paciencia, pero sobre todo de la obediencia. Otro también que sin duda fue una de las malas decisiones, David, el rey, un hombre que fue muy querido, muy amado por Dios. Él también fue uno de los personajes importantísimos en la palabra de Dios, fue un gran rey y un gran poeta, músico también, sin embargo cometió muchos pecados, pero uno que llamó mucho la atención, porque incluso hasta escribió el Salmo 51, fue el haber tenido una aventura con una mujer casada y después, bueno, la embarazó y después prácticamente mandó matar al esposo, ¿verdad? Aquí vemos que David sí se arrepintió hasta que el profeta le fue y le dijo, oye, así y así dice el Señor, y bueno, ya podemos leer ahí la historia de David, cómo se arrepintió. En el Salmo 51 usted lo puede ver. La lección aquí que aprendemos con el rey David es que la importancia de la honestidad y la humildad ante Dios. Él estaba un día sin hacer nada, vio a esta mujer bañarse desde la terraza de su palacio, la vio, se le antojó sexualmente y se acostó con ella. Entonces, aquí nosotros podemos ver que David era un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Como los que estamos hablando, grandes líderes, grandes siervos de Dios, pero también con errores y horrores. Otra mala decisión, sin duda tremenda, fue la de Judas Iscariote. Este traicionó y bueno, ya después su arrepentimiento fue demasiado tarde, como murió de una forma muy, muy tremenda, cómo él fue, ya después que se dio cuenta de la magnitud de su traición, fue y se colgó, pero lo que más llama la atención es que dice la palabra de Dios, que sus entrañas se esparcieron, cómo se le abrió el estómago, quién sabe. Yo que he sido periodista durante 37 años, pues la gente que se suicida, que se ahorca, pues no se le salen las entrañas, ¿verdad? O sea, digo, no. Sin embargo, a este personaje, fíjese hasta dónde, lo terrible del pecado, ¿no? De haber vendido, de haber traicionado al maestro, al rey de gloria. Terminó muy mal, o sea, fue una mala decisión el haber vendido
a Jesucristo. Y bueno, podemos seguir nosotros. Sansón fue otro de los personajes que tomó muy mala decisión. Él era un hombre consagrado, él era un hombre apartado, él fue dado a sus padres siendo un hijo de una madre que había sido estéril. Sin embargo, Dios oyó allí a lo mejor el clamor de esta mujer, que querían un hijo, y les dio un hijo que fue consagrado desde antes de nacer. Los nazareos, como Cristo, ¿verdad? Que no pasaban navaja por su cabeza, o sea, no se cortaban el cabello, no tomaban vino, sus alimentos eran muy bien cuidados, no comían cualquier cosa, ellos no podían acercarse a muertos, excepto cuando eran los padres, a alguien muy, muy cercano como los padres. Pero ellos tenían que estar bastante bien, bien consagrados, como Juan el Bautista, que dice la palabra que comía langostas en el desierto, que su vestuario era de pieles de animales, de camello, y era un hombre también, era un nazareno. O sea, estamos viendo gente consagrada desde que nacen al servicio de Dios. Y estamos hablando de estas personas que tomaron en algún momento de su vida, aun y cuando estaban consagrados, tomaron malas decisiones, como el caso de Sansón. Su mala decisión de involucrarse sexualmente con mujeres que no eran judías, con mujeres filisteas, cuando Dios había sido bien preciso y conciso que su pueblo de Israel no podía ni debía involucrarse con mujeres extranjeras. Él lo hizo y se casó con una. Se casó con una primeramente y luego después se involucró con Dalila, que fue a quien le reveló su secreto, diciéndole de su fuerza que no radicaba en el cabello, en las trenzas no radicaba la fuerza. Es una forma de decirlo, pero en realidad la fuerza que tenía Sansón sin duda era por la cobertura que Dios tenía en él. Y yo lo he dicho en la clase anterior, lo enfaticé, de que Dios es un Dios santo. Él es perfecto. Nosotros no podemos ir ante Él en oración, con una cosa tan fuerte como lo es el resentimiento, la amargura, la venganza, todos esos sentimientos, envidias, todo eso nosotros se los cargamos en nuestra alma y queremos un milagro de Dios o queremos entablar esa comunión con Dios a través de la oración. Simplemente, si no nos arrepentimos y los echamos fuera de nuestra vida esos sentimientos, no vamos a llegar ni al techo de su casa en la oración, porque Dios no se complace en la oración de alguien que está guardando ese tipo de sentimientos. Y bueno, en el caso de Sansón, pues ¿cómo creen ustedes que Dios iba a estar con él si siempre él violó sus votos de Nazareno? Él los violó desde el momento y hora que él se casó. Y en el libro de Levítico vemos muchas cosas que Dios dejó, muchos estatutos, reglas que Dios puso para gente consagrada, para sacerdotes, para gente que no podían ni acercarse a los muertos, no podían ni casarse con una mujer que ya hubiera tenido otros maridos, etcétera. Hay reglas puestas por Dios. Este Sansón debió de haberse casado. Si él quería casarse, se podía haber casado con una mujer judía. Sin embargo, pues no, no lo hizo así. Y ya sabe usted el final de este hombre, de un hombre después de ser tan poderoso, de ser tan fuerte, terminó humillado, terminó siendo movido porque le sacaron los ojos. Lo que las malas decisiones te pueden llegar a causar, te pueden llegar a causar ceguera espiritual, te pueden llegar a causar tanta condenación en tu vida, te apartan de Dios, como en el caso de Adán y Eva, los echó fuera del huerto del Edén, y les puso allí una espada de fuego y un querubín que cuidara para que ni se les ocurriera volver a entrar. Entonces, y podemos ir viendo también en el caso de Sansón, Dios se apartó y le dio la última oportunidad, pero murió junto con los filisteos. Dice la palabra de Dios que el día que este Sansón terminó con los filisteos, junto, él se suicidó con ellos, pero fue cuando terminó con más enemigos.
que en su propia vida, en su vida, en la vida que llevó aquí. ¿Por qué? Porque este hombre fue sacado por los filisteos para que los entretuviera, para reírse de él. Y qué tremendo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos llegar a ser instrumentos del diablo para que se burlen los enemigos de nuestro Dios cuando él nada tiene que ver. Sansón le dio puerta a Satanás con su desobediencia, con sus malas decisiones, para que los enemigos se burlaran. Mira, el que era bien fuerte, el que terminaba con nosotros, jijiji, jajaja, ja, ja, y hasta lo dejaron sin ojos, lo dejaron ciego. La palabra del Señor en el libro de Jueces nos habla, ¿verdad?, de que le pidió a un muchacho que lo guiara, dijo, guíame, porque él no veía y lo llevaban encadenado. Supuestamente iba a ser el payaso, iba a ser la diversión de los filisteos, pero, oh, sorpresa, la oración que él le pidió a Dios que le diera la última oportunidad y que le dijo al muchachito, ponme debajo de los pilares donde está sostenido, pues era como un coliseo, ¿no? Como un coliseo donde hacían sus festejos los enemigos. Y Dios le dio, le concedió por última vez esa fortaleza para poder derrumbar y terminar con muchos enemigos que estaban sentados esperando el espectáculo. Y vaya que sí lo tuvieron, pero fue para terminar con la vida de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que nosotros podemos llegar a rechazar, a, a no darle importancia como lo es la cobertura de Dios. Cuando nosotros nos enseñamos a tener una vida de obediencia, una buena decisión, que siempre esté bajo la lupa del Espíritu Santo, esa decisión que tú y yo vamos a tomar. Y bueno, por último también podemos hablar del rey Saúl, como te comento, hay muchos que tomaron malas decisiones, pero estamos hablando de los que la gente más conoce. El caso del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, también tomó malas decisiones. Él quiso agradar al pueblo antes que a Dios y el profeta Samuel le dijo, mira, voy a regresar en una semana, ponle, dijo, para venir a ofrecer sacrificio, porque él era el sacerdote, Samuel no era el rey, el que encargado de llevar a cabo los sacrificios, pero ese es otro estudio. Sin embargo, el pueblo empezó a desesperarse y le empezó a decir al rey, oye, pues ya se está tardando mucho, cuando el profeta nunca dijo que iba a llegar a los 2 días, que se iba a tardar aproximadamente una semana en ir a hacer eso. Estos anduvieron, allí incitando al rey Saúl para que él pues hiciera los sacrificios, que porque ya habían esperado mucho, etcétera, etcétera, y se le ocurrió la brillante idea, entre comillas, de hacerle caso al pueblo, antes que a Dios. Y lógico, es una muy mala decisión que le trajo consecuencias tremendas porque él perdió el reinado. Pero yo creo que eso ni le interesó mucho al rey Saúl, porque en realidad fue un hombre que yo he leído su historia y no veo que él haya tenido arrepentimiento como lo tuvo el rey David. El rey David incluso dejó plasmadas sus oraciones de arrepentimiento tremendo en los salmos que él escribió. Y Saúl no. Samuel le dijo, hiciste mal. También en otra de las ocasiones le dijo Dios, termina con todos estos amalecitas. Él no terminó, se llevó al rey cautivo y le dijo el profeta, ¿qué escucho? Y termina con hasta con los animales. Se llevó lo mejor, lo más gordo del ganado y al rey de los amalecitas, pero no contaban con que iba a llegarle ahí el profeta Samuel. Dijo, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Hiciste todo lo que Dios te dijo? Sí, sí lo hice, le dijo Saúl. ¿Y qué es ese balido que oigo? O sea, el ganado, ¿verdad? Ah, pues es que nos trajimos lo mejor del ganado, pero Dios no te dijo eso. Bueno, pero yo lo traje, mira también al rey y todo. Entonces, Samuel, sabiendo que éste había desobedecido, él tomó la decisión de terminar con el rey, Agag, el rey de los amalecitas. O sea, las malas decisiones nos apartan de Dios, nos quitan la cobertura, nos hacen entrar en un mundo espiritual de error, porque el rey Saúl, si seguimos leyendo la historia, este hombre era tanta la necesidad que quería él a toda costa tener la guía, según él, a su manera de parte de Dios, que cuando muere el profeta Samuel, pues ya se quedó prácticamente
desprovisto de la palabra de Dios para él en ese tiempo, que él en su desesperación de que se le acercaba por allí una batalla contra los enemigos, él quería saber cómo le iba a ir. Sin embargo, cometió una de las terribles decisiones como lo fue consultar a una divina. Consultar artes obscuras, cosas del diablo, eso lo llevó a cometer esa mala decisión, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo son consecuencias diferentes de las que podemos vivir y lamentablemente en la vida de Saúl podemos ver que sus malas decisiones hicieron que él terminara con toda su descendencia. El único que quedó vivo fue un nieto llamado Mefiboset, que era un muchachito que había sido, que supuestamente se le había caído a la nodriza y se le habían partido las piernas y había quedado cojo, dice la Biblia. Y eso también es algo muy raro, porque pues cuánta mujer, digo, las que hemos sido madres cargamos a nuestros niños y a lo mejor se nos han caído, pero no como para quedar lisiados de por vida, ¿verdad? A menos de que lo avientes de unos 2 pisos, no sé, pero así de los brazos, pues no. Sin embargo, eso fue lo que pasó con el nieto de Saúl. Fíjate la maldición, cómo la traía arrastrando y se la heredó a sus generaciones. No quedó nadie más que Mefiboset. Y él se consideraba un perro muerto cuando David lo manda a hablar. O sea, ¿cómo nosotros también podemos dejarles un legado triste, una herencia triste, cuando tomamos malas decisiones? Porque esas malas decisiones sin consultar a Dios nos van a dejar efectos devastadores, no nada más a nosotros, sino a nuestras generaciones. Por eso cuando un ser humano cometemos pecados, horrores y errores delante de Dios, lamentablemente nos vamos a llevar a nuestros hijos entre los pies, así como te lo estoy diciendo. Ellos que ni culpa tienen, muchos que son ahorita niños, adolescentes, pues ellos, si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, pues lamentablemente el enemigo se cobra en lo que más nos duele, que son nuestros hijos. Por eso cuidado cuando nosotros tomemos malas decisiones. Ahora, el rey Salomón, vamos a empezar de las buenas decisiones. El rey Salomón oró pidiendo sabiduría para juzgar al pueblo de Dios. Esa fue una muy buena decisión y Dios le dio sabiduría, ¿verdad? Él quería distinguir entre lo bueno y lo malo para poder ser un buen gobernante. Y él se levantó de la oración para convertirse en el hombre más sabio que viviera jamás sobre esta tierra. Incluso reyes de otras naciones iban a verlo. Esto lo puede usted ver en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 12. Él, aunque no pidió sabiduría para gobernar su vida, allí sí fue una mala decisión no haber, pero sin embargo, pues podemos decir que sí tomó buena decisión al pedirle a Dios sabiduría para gobernar al pueblo, pero no para gobernar su vida. Con Dios tenemos que ser específicos y pedirle bien. Así que sí, porque ya ve, el rey Salomón tuvo 1000 mujeres y esto pues tampoco no es bueno. O sea, no pidió sabiduría para gobernarse él, sino para gobernar al pueblo. Nehemías, otro de los grandes hombres ilustres aquí de la palabra, pasó tiempo orando delante de Dios después de escuchar unas noticias alarmantes concernientes a su tierra, a su país, al pueblo de Dios y se levantó sabiendo cómo actuar. Primer capítulo de Nehemías, versículos 4 al 11, son 7 versículos. Le recomiendo que lea todo el primer capítulo. Léalo o todo el libro de Nehemías y verá cómo usted se va a dar cuenta cómo este hombre era de oración. Él llegó incluso ya cuando llegó al pueblo de allí a reconstruir los muros que estaban afectados, dañados, por los enemigos. Bueno, pues él empezó a pedir a Dios que, pues, perdón por todos los pecados cometidos. Él sabía que lo que había pasado el pueblo de Israel en ese tiempo era producto del pecado. Las mujeres se habían involucrado, los hombres y mujeres judíos se habían involucrado con gente extranjera, cuando Dios en ningún momento dio autorización, igual que Salomón, o sea, la gente hace una parte buena, pero la otra parte no tan buena. Bueno, Nehemías pidió perdón por esa desobediencia, sí, por esas malas decisiones, pero Nehemías sí tomó buenas decisiones. La reina Esther también. Ella ayunó durante 3 días y 3 noches para prepararse y seguir la voluntad de Dios.
en una situación que estaba a punto de terminar con su vida. Esther 4:16 es un libro relativamente corto que usted puede leer. Esther era esposa de un rey que pues tenía sus reglas, un rey persa. Todavía hoy en Irán, con muchísimo respeto, sin crítica y ni nada, pues son gente dura todavía, vean el Islam, no se involucran mucho con otros países. Irán es fuerte en su cultura, su forma de ser y muy respetable, ¿verdad? Ellos tienen sus reglas y cada quien hace lo que quiere en su país. Bueno, pues ellos en aquel tiempo también. La esposa, si no era llamada, la esposa del rey, si no era llamada en cierto tiempo por su pareja, por su esposo, se arriesgaba a que la mataran por meterse en tiempos, ir a buscar a su esposo en un tiempo que no estaba designado para que lo buscara. Sin embargo, ella oró y ayunó antes de ir, cuando no la llamó el rey, para pedir por su pueblo. Qué tremenda, ¿eh? Y ella expuso su vida. Y todavía hoy en sí los israelitas, los judíos siguen recordando ese evento tan maravilloso porque estuvieron a punto de ser extinguidos completamente. Sin embargo, su audacia, pero más que nada su sabiduría al orarle a Dios, hizo que esto no pasara, que no fueran exterminados los judíos. El apóstol Pablo, otro grande siervo de Dios, oró: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 verso 6. Y se levantó para ir a la ciudad. Esto fue cuando Dios le llamó: ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? En su llamado, el apóstol Pablo tomó una buena decisión de seguir a Dios, ¿verdad? Ananías le mostró su próximo paso en la voluntad de Dios. Entonces, el rey David era un hombre de oración y se transformó en un hombre conforme al corazón de Dios, que cumplió su voluntad. Hechos 13, versículo 22. El Señor Jesús buscó la dirección del Padre. Acuérdese que Jesús siempre estaba orándole al Padre. A través de la oración, Él hacía cosas maravillosas y se levantaba después de orar, declarando: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Pero Jesús nunca se movió sin la voluntad de su Padre. Marcos 1, versículos 35 al 39. ¿Qué decisiones debemos tomar en cuenta a las oportunidades, invitaciones y situaciones que se nos presenten en el camino? Bueno, ¿cómo podemos, cómo podemos saber si son parte de la voluntad de Dios o no? Aquí vamos a aprender un principio de la palabra de Dios que nos guiará a una vida fundada en una fe muy firme y sobre todo segura. Es una pauta para tomar decisiones y manejar las cosas dudosas o grises de la vida diaria. Romanos 14:23 dice: pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pues pecas. O sea, tenemos algo que se llama conciencia y hay cosas que te dicen: ay, no lo hagas, pues mejor no hay que hacerlo, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Estas palabras tienen mucho que ver con profanar la conciencia, con saber cuándo proseguir por fe y cuándo detenerse por una falta de paz, confianza y una clara conciencia. En este capítulo de Romanos, léelo todo el 14. Este versículo se refiere a los judíos que estaban recién convertidos al cristianismo. Su fe no había crecido lo suficiente como para que pudieran ellos disfrutar de la liberación de las restricciones que ellos traían arrastrando, sobre todo las restricciones alimenticias del Antiguo Testamento y su recién hallada libertad en Cristo para comer lo que quisieran. Pero hay extremos, ¿sí? En los tiempos en los que estamos hablando del apóstol Pablo, que escribió esta carta a los romanos, yo te voy a decir, eran los judíos recién convertidos que ellos llevaban una vida llena de legalismo. No, no comas esto. Hasta la fecha todavía los judíos siguen siendo un pueblo bastante religioso y que cuidan mucho todo, ¿verdad? Y no está mal, pero los extremos nunca serán buenos. Ya caes tú en el legalismo
ya caes tú en el fanatismo. Aquí lo que se trata de disfrutar es la libertad que Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Ya no tenemos por qué hacer ciertos o cuales ritos que a lo mejor hacía aparentemente pues resultan ser una carga y sí lo son, pero no estamos obligados a tenerlos. Sin embargo, tenemos temor de quitarlos de nuestra vida porque decimos, no, pues es algo que a lo mejor me heredaron mis padres o esto o aquello. No, nosotros tenemos que hacer todo por amor a Dios y disfrutar de esa libertad en Cristo, también cuidando que no se convierta en un libertinaje. Todos los extremos siempre serán malos. Aquí, por ejemplo, en una de las porciones de la palabra de Dios, bueno, en varias, en los Efesios, en la iglesia de Corinto, que eran ciudades griegas, romanas, que creían en dioses, en la brujería, en la perversión sexual, que eran ciudades que estaban, pero o sea, al 100% en el paganismo, ¿sí? Recuerden ustedes que tanto los romanos como los griegos tenían varias deidades, varios dioses, entonces ellos estaban acostumbrados a rendirles tributo a sus dioses mediante comidas, mediante ofrendas y todo. Y el apóstol Pablo nos habla en una de las cartas a los Corintios que pues nosotros debemos de saber qué es lo que podemos y no podemos comer, ¿verdad? Porque acuérdate que nosotros ya tenemos ya una sabiduría, ya tenemos un conocimiento, pero sobre todo la guía de Dios. Dice que no podemos comer comida ofrecida a los ídolos, porque no es algo que nosotros estemos practicando, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues ahí habrá cosas, no, esa no la puedes comer por esto y aquello, como por qué no, pero ya algo que fue consagrado a un Dios, el cual nosotros no servimos, pues eso no está bien. Pero tampoco que te diga, no, pues tú no puedes comer esto, tú no puedes comer aquello, a ver, pero ¿por qué? Si no está siendo consagrado a ningún ídolo, si, pues no, no veo nada mal, nomás porque tú dices o porque tu doctrina me lo dice, pues no. Entonces aquí tenemos que ser muy sabios, tenemos que ser muy, pero muy sabios, porque Dios lo que quiere es que disfrutemos nosotros de esa libertad que Cristo compró a precio de su vida en esa cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo advierte que si estos cristianos dudaban en su corazón o no, no estaban seguros de si una acción era buena o mala, todavía estaban muy tiernitos en la palabra. Entonces no comas lo que les pongan delante, no comas todo lo que te dan. Y si lo hacían, a lo mejor se iban a sentir después con culpa. Y ellos estarían desobedeciendo a su conciencia, no que alguien más les dijo. Lo que constituía en pecado, pero para ellos. ¿Por qué? Porque si a ti te está diciendo tu conciencia, mira, sientes así, no hagas esto, o así o asá, es que por algo está allí esa vocecita, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. ¿Cómo se aplica con exactitud este principio de cosas dudosas y esferas grises que nos habla Romanos 14 a nuestras decisiones hoy en día? ¿Cómo se aplicaría? ¿De qué manera te orienta en tu deseo de vivir una vida de fe y confianza? Primero, bueno, pues actúa con confianza. Debes de tener plena convicción y seguridad en tus acciones y conducta, sabiendo sin reservas que estás haciendo lo correcto. Dios nos ha dado una conciencia que sirve para alentarnos cuando algo está bien o está mal. Escucha esa vocecita que te está alertando antes de tomar cualquier decisión. Busca el consejo de la Biblia, ¿sí? Para esa situación en la que tú debes de decidir. Si tu conciencia te dice que estás en lo correcto, confírmalo yendo a la Biblia para ver si algo es algo que no ofende a Dios o contrista al Espíritu Santo que mora en nosotros. Otro punto, ora con confianza. Tu meta es buscar a Dios en oración, confiando que Él nos dará dirección y sobre todo consejo, sin tomar un paso hasta recibir la respuesta. Las decisiones que tú y yo tomamos a prisa, así, generalmente son equivocadas. Hay que tomar el tiempo para orar confiando en que Dios nos va a guiar a hacer lo correcto y en su tiempo correcto también. Punto número 3, disfrutar la paz de Dios.
Una vez que has tomado la decisión, descansa en Él y ten confianza que vas de su mano y que Él siempre te va a respaldar. Si aún así no hay paz en tu corazón, sigue orando hasta que tú llegues a sentir la seguridad de que es Dios el que te está guiando y claramente estás tú de acuerdo a su voluntad. O sea, las siguientes preguntas te pueden servir como un filtro para saber si la decisión es buena o mala para ti. Tú tienes que preguntarte, bueno, ¿esta decisión me hará aminorar o reducir el paso en el que yo estoy yendo a buscar a Dios? Dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia a la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Ahora, esto es Hebreos 12:1. Hay otra pregunta. ¿Esto será útil, provechoso y me conviene? Primera de Corintios 6:12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Primera de Corintios 6:12. Ahora otra pregunta. ¿Es lo que haría Jesús en esta situación? Pregúntate siempre. Primera de Juan 2, versículo 6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Así? Ahora, otra pregunta. ¿Me edificará en Cristo esta decisión? Primera de Corintios 10:23. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Era a la primera carta a la que yo me refería. No todo nos conviene, ¿verdad? Ni vamos a ser beneficiados. Otra pregunta. ¿Esto glorifica a Dios? Primera de Corintios 10:31. Así que sea que coman o beban cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Ejemplo. ¿Ofrecerá esta acción un ejemplo adecuado para mis hermanos de la fe? ¿Dañará a mis hermanos débiles o los fortalecerá? Aguas con eso. Primera de Corintios 8:13, por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. O sea, muchas veces nuestras malas decisiones, nuestra falta de dirección de parte de Dios, porque no se la pedimos, hace que otras personas que te siguen, que te escuchan, puedan caer. Y eso sí es terrible, porque no nada más vas a dar cuenta de ti, vas a dar cuenta también de los que cayeron por tu mal testimonio. Cuando se trata de tomar decisiones en áreas así medio dudosas, grises, puede tratarse de situaciones que no son pecaminosas en sí. Y por esa razón la conciencia llega a ser tan esencial. Tenemos diferentes perspectivas y conceptos, y cuando nos enfrentamos a temas que son más de criterio o de convicción, hay que ser muy cuidadosos. No debemos tomar las decisiones que mantienen nuestra conciencia así dudosa, sino limpia y tranquila. Pero también debemos ser muy cuidadosos de no juzgar a otros creyentes por tomar decisiones diferentes a las nuestras. Romanos 14:22. Yo te voy a poner como tarea que leas y leas y leas Romanos 14. 14:22 del libro de Romanos. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Nosotros no podemos andarle dando de bibliazos, como luego se dice a la gente, regañándola o exigiéndole que crea como nosotros estamos creyendo. Sí, aquí lo dice la palabra bien claro. ¿Tienes tu fe? Qué bueno, tenla para ti, delante de Dios, tú y Dios. Pero no obligues a la gente, ni te desesperes, ni la regañes, ni le digas,
Es que tú no tienes fe igual que yo. No, no, no. Cada persona somos diferentes y vamos a ser tratadas por Dios de maneras diferentes. Dios no nos hizo a todos como en maquila, como robots, todos igualitos. No, no, no. Dios nos hizo diferentes. Debemos mantener nuestras creencias entre nosotros y Dios y ser muy cuidadosas y cuidadosos de no juzgar ni condenar a los demás al imponerles nuestra escala de valores y nuestras convicciones. Yo te lo voy a decir una vez más. El único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nuestro único objetivo es tener una conciencia bien clara ante Dios, sentir la paz y confianza de que es Dios quien guía nuestras vidas al tomar las decisiones que se presentan. ¿Tienes el llamado a una vida de fe? Gracias a Dios, que es una vida, ¿verdad? Que va a tener poder y confianza en Dios. De modo que cuando tengas que tomar una decisión, hay que orar, orar. No es una opción, es una decisión orar, es un llamado y es sobre todo una responsabilidad como mujeres de Dios, pero también los hombres. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para tu vida y recuerda, no tomes malas decisiones. Ora primero. Yo estoy pidiéndole a Dios, yo tengo en mi corazón ciertas cosas, pero digo, Señor, sé tú el que me guías. Por favor. Y hay cosas claras que no siento la paz, no siento la tranquilidad, pues mejor no las hago, ¿verdad? Mejor no las hago. El Señor bendiga grandemente tu vida y recuerda, ponle un like si te gusta. Puedes comentar, puedes, lo que sí te pido con todo el corazón es que te suscribas si no estás y que compartas esta clase con unas 10 personas. Dios te guarde.